después de ver el lindo video de Travesía 100. Estamos aquí, nos reúne hoy día un tema de mucho interés, las viviendas colaborativas intencionales y su impacto en la salud de las personas mayores. Las personas mayores en general solemos quedarnos en la vivienda que nos albergó junto a la familia completa, y de repente esta no responde a nuestras necesidades actuales, y advertimos que podría ser necesario un cambio, ¿verdad? La conversación de hoy día nos va a aportar información de interés para responder a las dudas razonables frente a este proceso. Nos acompañan en esta ocasión el doctor Gerardo Fache Pineda, médico cirujano, especialista en geriatría, con estudios de posgrado en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Es presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile desde el año 2019. También es jefe de la sección de geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, jefe de la unidad de cuidados del adulto mayor de la Clínica Las Condes y director de célula del Hospital Digital. El doctor Fache es además miembro de la Red Transdisciplinaria de Envejecimiento de la Universidad de Chile y miembro del Consejo del Servicio Nacional del Adulto Mayor, CENAMA. Nuestro segundo invitado es don Juan Carlos Sáez Contreras. Él es magíster en Ingeniería Industrial, mención Ingeniería Económica de la Universidad de Chile e ingeniero civil industrial de la misma casa de estudios. Ejerce actualmente como director gerente del sello JC Sáez Editor. Es también Managing Partner and CEO de Boxyway Chile S.p.A., la primera empresa latinoamericana de e-locking o smart locking. Ha sido en diversos periodos presidente de la especialidad industrial del Colegio de Ingenieros de Chile y director de la revista de ingenieros de la misma orden. Es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile desde 1983. En 1990 recibió el premio al ingeniero por acciones distinguidas del Instituto de Ingenieros de Chile, y en 2010 recibió la máxima distinción académica entregada por colegas, profesores y alumnos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, el premio a la trayectoria docente 2010. Destacado en 2013 en la lista de los 20 profesionales del libro de mayor influencia en la industria del libro en castellano de la Fundación del Libro de Argentina, gracias al voto de profesionales de toda América Latina y España. Y actualmente, y esto es lo más importante, es miembro del directorio de la Fundación Cohousing Chile. Vamos a iniciar nuestra conversación con una pregunta que le hago al doctor Fache. Gerardo, ¿por qué vivir en comunidad aporta bienestar? Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Qué grato poder estar en una tarde como hoy, compartiendo acá y en un espacio de aprendizaje. Y en los próximos minutos voy a tratar de responder esa pregunta y después voy a estar ahí también súper disponible para poder aprender de qué manera yo también puedo ir nutriendo lo que es la respuesta que les voy a tratar de proponer hoy día. Espero que estén ahí viendo lo que estoy tratando ahí de proyectarles y en los próximos minutos voy a tratar de introducirlos con respecto a un tema que es absolutamente innovador y del cual estamos aprendiendo cada día más y recibiendo también un montón de información y que nos pone también en un pie súper interesante de qué forma podemos prepararnos para poder hacer que esta travesía pueda ser de la mejor manera posible. Yo creo que Chile está en un muy buen pie para poder hacer eso. Estamos algo atrasados, pero yo creo que la mejor forma de poder ver cualquier tipo de atraso es como una oportunidad de crecimiento sustancial y yo creo que ahí tenemos un camino por ese lado. En un escenario donde esto no es duda para ninguno de los que están acá, Chile es un país envejecido. No sé por qué cada vez que uno habla del tema como de envejecimiento dicen que es un proceso que estamos envejeciendo
Esto es una realidad, hoy día más del 17% de la población son personas mayores, todas las proyecciones que se han hecho han ido quedando cortas, la expectativa de vida hoy día es altísima, la esperanza de vida en Chile es de la más alta en toda América, después de Canadá y Costa Rica, y en ese cuadro que ven ustedes en la parte de abajo son proyecciones, y aunque no voy a entrar a detallar cada una de ellas, pero lo que es quizás lo más llamativo de eso es que todas esas proyecciones, que son estas las más actuales, se han ido quedando cortas. En la práctica, lo que pasó en Europa casi en 200 años, en Chile, con respecto a envejecimiento, está pasando en menos de 50 años. Entonces, eso claramente nos pone en un pie de que tenemos que tener una velocidad en la cual vayamos implementando las iniciativas que permitan que este proceso, que va a, probablemente va a ser para prácticamente todas las personas, sea de la mejor manera posible. Y lo primero es ir rompiendo estereotipos, y esto es una de las cosas que lo que nos toca también hacer docencia, preguntamos habitualmente a las nuevas generaciones, que es, yo les entrego un papel y les pregunto, ¿cuántas de las personas mayores creen ustedes que son completas pero absolutamente autovalentes? Y la respuesta es triste, pero a su vez habla de cómo estamos también en un escenario tan discriminador asociado a la edad, lo que se llama el edadismo. Y la respuesta es habitualmente opuesta a la cual es la realidad que nos muestra aquí la encuesta Casén del 2017, que es que la gran mayoría de las personas mayores son absoluta y completamente autovalentes. Hay una tremenda heterogeneidad que es algo súper potente, pero esa imagen que las personas están agachadas, están con un montón de elementos que los limitan en su capacidad de mantenerse independientes, es un estereotipo súper instalado y por el cual tenemos que buscar las estrategias, por lo cual podemos ir generando estos cambios. Imagínense, dentro de los mismos profesionales de la salud, ese estereotipo está súper instalado. Entonces hay un desafío que tenemos todos y probablemente ustedes también son muy relevantes como actores para tomar ese testimonio y generar un cambio que al final radique en un cambio de cultura para poder hacer visible una realidad que claramente dista mucho de estos preceptos que hoy día están circulando. Y esta diapo me gusta mucho porque refleja cómo nosotros somos motores de lo que nos va a pasar en nuestro proceso de envejecimiento. Entre un 15 y un 20% de lo que nos va a ocurrir en nuestro envejecimiento viene dado por nuestros genes, pero el 80% al final es el resultado de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Ojalá tuviéramos una instancia para que me vayan contando ustedes cuántas de estas cosas cada uno de ustedes está haciendo para estarse buenos años de vida. Por ejemplo, pensar cosas negativas, fumar, no ocupar hilo dental para tener una buena higiene oral, quiénes son policías, quienes no beben alcohol, cuáles son hombres, eso ahí no hay mucho que hacer. No tener actividad sexual, ahí me pueden contar también quienes no tienen actividad sexual, los que no usan anillos, los que no se casan, los que están mucho rato sentados, los que no tienen mascotas, todos esos determinantes se ha visto que reducen nuestra posibilidad de tener una mejor sobrevida. Y aquí les puse en un óvalo el punto 8. No te cases. Esto va en línea con lo que estamos tratando hoy día de conversar, que se vincula con lo que es nuestras relaciones sociales. Como nosotros, como seres humanos, uno de los elementos que nos caracteriza mucho es nuestra vinculación con los otros. Somos, por definición, entes sociales. Y qué mejor ejemplo de lo dificultoso que significa cuando se rompen este tipo de estructuras, que es lo que ha sido, lo que nos ha pasado durante esta pandemia. Hace unos años, como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, trabajamos en un decálogo del buen envejecer. Y uno de los principales elementos que, por lo tanto, entró en esta categorización fue la relevancia de la socialización. Entonces, en general, nosotros en salud, cuando queremos demostrar que alguna situación en particular es importante, nos vamos a lo que se llama la evidencia, de qué manera tenemos investigaciones o no que pueden demostrarlo lo que estamos tratando aquí de transmitirles. Y hoy día la evidencia en general nos muestra, por ejemplo, que la socialización protege nuestro cerebro, nos permite mantenernos independientes, que no dependamos, por lo tanto, de otros para hacer nuestras actividades del día a día y hace que nuestra capacidad de visualizar lo que es nuestra perspectiva vital, nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar general, también mejore. Pero esto también viene de la mano con algunos elementos que son
bien interesante resaltar. Primero, la socialización es algo que en general en nuestro país se ve con mucha mayor frecuencia, con mucho mayor impacto en la población del sexo femenino. Esto también se ve contrastado con un escenario en el cual los recursos son súper limitados para poder hacer buen uso de ellos y donde uno de los elementos principales para poder llegar a ser una buena interacción o una buena participación social es tener la posibilidad de elegir, que existan alternativas. Y eso es lo que en la práctica va a ir determinando que podamos ir pensando que lo que queremos hacer va a ser algo que va a redundar en beneficio. Y en esto, una de las quizás formas como podemos tener nosotros como un horizonte, una suerte de hoja de ruta, de hacia dónde debiéramos avanzar para lograr una buena vejez, algo nos ha ido diciendo lo que son lo que se llaman las ciudades o las zonas azules. Estas son localidades en distintas partes del mundo que han logrado subsistir a diferentes situaciones, estando geográficamente en diferentes partes del mundo, en Croacia, Japón, Costa Rica, en Loma Linda, en California, en Cerdeña, Italia, pero en común todos ellos tienen estos elementos que están descritos acá y les quise demarcar 3 de estos 9 que van en línea con lo que estamos conversando hoy día, que es la relevancia de estar conectado, el participar desde el punto de vista, por ejemplo, de una vinculación espiritual y social, el tener afecto de los que están alrededor de nosotros y el estar instalado en un buen ambiente tribal, o sea, el vivir en una comunidad propositiva que nos permita, por lo tanto, ir en un continuo desarrollo que nos permita ir continuando nuestro camino hacia adelante. Entonces, la realidad de Chile nos muestra que esto muchas veces contrasta con lo que son los lineamientos que se han visto que son necesarios para tener una mejor vejez. Más de un 13% vive solo, nuevamente esto se concentra en una mayor medida en las mujeres, pero también hay que hacer un matiz contra lo que significa estar solo y sentirse solo. Y eso no necesariamente a veces es fácil de capturar con los instrumentos que habitualmente utilizamos, como pudiera ser una encuesta censal, en donde preguntamos con quién pernoctó usted esta última noche. En lo operativo eso no necesariamente significa que estamos conectados, no necesariamente significa que estamos viviendo en sociedad, pero esos matices son fundamentales y es también lo que ha ido dificultando muchas veces la interpretación de los datos de las diferentes investigaciones. En el escenario de la pandemia esto se ha visto mucho más complejizado y aquí vemos datos del Observatorio de Envejecimiento de la Universidad Católica con los reportes del año pasado y ahí les pongo una flecha azul donde más del 55% de las personas mayores manifestaron sentirse solas, a lo menos entre pocas y muchas veces. O sea, fue una problemática que si mirábamos y lo contrastábamos con lo que eran los datos iniciales, que pudiéramos decir quizás los datos base, acá se ve un aumento pero muy significativo de lo que vino acá y que fue el resultado de las medidas implementadas y también de la misma presión, conversábamos antes de salir al aire, entre comillas, de lo que ha significado, por ejemplo, el rol de los medios, que supuestamente es una fuente de información, pero a veces son más de desinformación. Y esto ha permitido que en estos tiempos de pandemia se puedan identificar elementos que permiten construir o en cierta medida darnos una suerte de estructura de lo que está determinando cómo nos está yendo y por qué eventualmente estamos viendo algunos elementos, algunos desenlaces negativos. Todo lo que está vinculado con el contacto social es fundamental y aquí elementos como el aislamiento social y esta sensación de soledad va a ser una variable que nos va a ir empeorando nuestra situación de salud. Si a esto le agregamos factores de riesgo, como el vivir ya previamente solo o el tener problemas sensoriales que me priven de comunicarme con el resto, una mala condición de salud, enfermedades como la depresión, enfermedades cognitivas o que limiten mi movilidad, y en la presencia de mediadores desde la conducta, desde mi aspecto psicológico y biológico, van a ir redundando en que tengamos un mayor impacto en nuestra salud. Y los que se han visto que en este contexto de pandemia han estado muy afectados son la salud cardiovascular, las problemáticas de la esfera cognitiva
y unas tasas que son lamentablemente escandalosamente malas de intento e ideación suicida. Y todo esto obviamente van a venir vinculados con malos resultados de salud y qué peor resultado que la mortalidad. Entonces también vamos viendo cómo, por lo tanto, esta soledad, a partir de investigaciones y ahora ya mirándonos desde una perspectiva general, es un elemento que va empeorando nuestro bienestar y nuestra situación general para poder enfrentar de una mejor manera lo que se nos viene adelante. Y la soledad per se hace que la población tenga un peor pronóstico, o sea, hay un riesgo inherente propio de la soledad para ser un determinante de mayor mortalidad. La gente además pierde independencia, pierde la capacidad de movilizar sus extremidades superiores, la movilidad en general está afectada, su capacidad por lo menos de hacer algunas estrategias de escalamiento también empeora. Y si lo llevamos ahora con publicaciones más recientes, como se ven esos gráficos llenos de colores de su derecha, lo que quiero transmitirles acá que independiente de las décadas, ya sea a los 60, a los 70 y a los 80, la soledad, ya sea esta ocasional o frecuente, hace que la esperanza de vida general empeore y la de mejor calidad empeore aún más. Y eso es claramente distinto a las personas que operativamente no están solos. O sea, ya sea desde publicaciones que ya tienen algunos años hasta ya encuestas mucho más macro desde la perspectiva poblacional y que están claramente hoy día muy empujadas por los datos de la pandemia, esto es un determinante sumamente importante para que le demos una mirada desde la perspectiva también sanitaria, que es lo que hacemos nosotros desde la geriatría. ¿Y qué podemos hacer en esto? Y han ido apareciendo algunas intervenciones que nos pueden ir dando luces de cómo poder ir dando respuesta a esto. Y acá están los desafíos que tenemos como sociedad, cómo aumentamos los soportes sociales, cómo mejoramos las habilidades que las personas tienen, cómo transmitimos estrategias para que puedan enfrentar de una mejor forma las dificultades que puedan haber en respecto a lo que es la adaptación social y cómo generamos también oportunidades para que se den los momentos adecuados para una apropiada interacción social, poniendo siempre al centro a la persona. Y acá hay un libro que para mí me marcó un antes y un después para realmente cuestionar, te lo recomiendo a todos, se llama Ser Mortal, de un escritor norteamericano, se llama Tulga Wande, y él hace una suerte de apología de lo que es la geriatría, lo cual los que estamos dedicados a esto nos deja con el pecho bien parado, pero por otro lado también uno hace un análisis muy crítico de cómo estamos saliendo nosotros, los médicos, para enfrentar lo que es las realidades de salud, pero también se adentra en aspectos sociales que son fundamentales y también rompedores de paradigma. Plantea, por ejemplo, que esta mirada que tenemos de la salud hoy día está desenfocada, está absolutamente centrada en que midamos algún parámetro, en que registremos algún valor, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros hablar de una buena salud. Cuando en realidad, cuando uno habla con las personas mayores, y hoy día ya lo estamos empezando a dimensionar, se lo voy a mostrar también un poco más adelante, lo que más importa es la calidad de vida. Y eso nos obliga, por lo tanto, a que tengamos que estar en un escenario en donde necesitamos tener una versatilidad con respecto a nuestras miradas comunitarias. Y ahí es donde lo que vamos a conversar hoy día adquiere un valor pero tan sustancial que nos permite, por lo tanto, ojalá encontrar las respuestas para esa versatilidad. Y ya vamos a ir terminando. Quise hacer una pequeña revisión de las últimas publicaciones con una de las estrategias, que es la que profundizaremos hoy día, que es el cohousing. Y aquí aparecen trabajos que son muy recientes, estamos hablando de algo sumamente innovador. Publicaciones del 2019 en una revista sobre envejecimiento y mujeres, con una encuesta en 5 comunidades, más o menos 86 personas, y la experiencia de vivir un escenario cohousing transgeneracional fue satisfactoria. En general, se asoció a menor sensación de soledad, mejor datos, por lo tanto, que lo que eran los estándares nacionales. Esto es un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, y donde el cohousing se veía como una instancia que permitía generar un modelo que a la gente le hacía sentirse como parte de una comunidad. En 2019 recién aparece el primer estudio de cohousing canadiense, y donde la variable que miren calidad de vida. Y la calidad de vida mejora desde el punto de vista ambiental, físico y psicológico. Ahí aparece la escala que ocuparon para poder medirlo. Y donde los hitos principales
y estos son verbalizados por las mismas usuarios, eran ser partes de la comunidad, la sensación de vida en comunidad, tener el escenario también como otro hito importante, que habían cambios que estaban asociados al envejecimiento, por lo tanto, haciéndonos cargo de la necesidad de que estos escenarios sean adaptables, y también lo relevante de la pertenencia, esto del envejecer en el lugar, por lo tanto, de qué manera también somos capaces de poder incorporar esas necesidades a lo que las personas plantean. Y esto ha sido sistematizado, incorporado en un trabajo de revisión, que es del año pasado, donde a partir de 25 publicaciones aparecen elementos que son bien interesantes. Lo primero, todos los trabajos incluidos se desarrollaron en países de alto ingreso. Otro desafío súper importante, ¿cómo podemos llevar modelos de mejor convivencia a todos? No solamente, como ocurrió por ejemplo con las vacunas, a los países que tienen más recursos. Lo que se ha visto, que este modelo mejoraría la salud, mejoraría el bienestar, principalmente dado por lo que llamamos nosotros determinantes psicosociales, que tienen que ver con esta estrategia que nos permite mantener un buen estado de bienestar general. Pero, y ahí vienen los grandes desafíos para los que trabajamos también desde la perspectiva, desde la academia, todavía el nivel de la evidencia, o sea, la calidad de las investigaciones que se están haciendo es baja. Entonces hay desafíos ahí también muy importantes para ir generando conocimiento que permita ir haciendo mejores prácticas e ir tomando mejores decisiones en ese sentido. Entonces, lo que vimos en estos minutos, una suerte de una introducción, probablemente menos atractiva de lo que va a decir mi siguiente expositor, a quien espero ahí yo con ansias escuchar, es que estamos en un país envejecido, en donde este grupo que es tan heterogéneo necesita que tengamos respuestas que sean así de versátiles, y donde lamentablemente la soledad y esta sensación de soledad empiezan a tener resultados que son negativos. Y esos desenlaces en salud es un desafío para que hagamos lo posible por transformarlo. Y tenemos que salir de esta zona de confort de medir estos indicadores minimalistas y empezar a aprender a medir lo que realmente le interesa a las personas. Y donde vemos que la participación comunitaria es clave, y de dónde vamos a ir aprendiendo esto de experiencias internacionales, pero el desafío es que seamos capaces de adaptar esas experiencias internacionales de manera urgente a lo que es nuestra realidad. Muchísimas gracias, pues, y agradezco nuevamente aquí a Travesía 100 y a Cohousing Chile por darme estos minutos de compartir con ustedes. Muchas gracias, Gerardo. Realmente brillante tu exposición, muy entretenida además, y muy actualizada en cuanto a datos y todo aquello que nos puede aportar, ¿no es cierto?, el vivir en comunidad. Muchas gracias. Juan Carlos, estamos contigo. Antes que parta, solo una breve, por favor, esto da para conversar mucho, así que manden todas las preguntas que les parezcan para esclarecer dudas y qué sé yo, al chat. Y terminando, Juan Carlos, conversamos y salimos de las dudas. Gracias, Juan Carlos, perdón por la interrupción. Bueno, en primer lugar, gracias a Travesía 100 por esta oportunidad, la invitación. Gracias también a Gabriela, que es la fundadora de nuestra fundación y siempre anda empujando el carro con toda fuerza. Gracias, doctor, porque me facilitó el trabajo tanto. Fue tan buena su charla que en el fondo lo mío serán algunas anotaciones marginales al tema. Efectivamente, la vivienda intencional colaborativa, y así hemos llamado en castellano el cohousing, para darle un contenido bien específico. Lo de intencional es fundamental. Vivir juntos no es fácil, tenemos que tener ganas de vivir juntos, y no es para todos. Hay gente que simplemente es muy feliz en su soledad, y en eso tiene razón el doctor, no toda soledad es del mismo tipo. Y colaborativa por muchas razones que voy a decir un poco más adelante, pero fundamentalmente nosotros creemos que el eje tiene que estar en que la gente mayor, las personas mayores, tienen que poder darse la oportunidad de diseñar su propio futuro, y no quedarse con la idea de que la vida se acabó a los 65, 70, 75 años, sino que tenemos mucho por delante, y va a depender la calidad de vida y el bienestar nuestro, va a depender de ese proyecto que nos inventemos. Y el cohousing, o vivienda intencional colaborativa, es una de las opciones que tenemos para
para ello. Sabemos que la vida, ¿no es cierto?, se está alargando para llegar prontamente a 100 años, probablemente los nietos nuestros serán la primera generación que llegue normalmente a los 100 años y hasta los supere. Pero, ¿estamos realmente pensando en esta vida más extensa? ¿Lo tomamos en serio? ¿Estamos realmente haciéndonos las preguntas que tenemos que hacernos? ¿Estamos reconociendo que tendremos buenas oportunidades en el futuro, pero que también tendremos algunas dificultades durante ese alargamiento de la vida? Tendremos partes muy buenas y probablemente tendremos nuevas dificultades, enfermedades o problemas. ¿Cuándo empezaremos a ocuparnos de este desafío? Como sociedad, como personas, como grupos, como colectivos, como sociedad civil. ¿Cuándo el Estado se va a preocupar realmente de este desafío? ¿Cuándo comenzaremos a hacer cosas diferentes? ¿Qué podemos esperar en relación a la vivienda, en relación a estas mismas preguntas que tenemos antes? Es decir, ¿qué rol juega el hábitat y la vivienda en las formas de vida que tengamos a medida que vamos cambiando de edad? Porque no todas las personas mayores, ¿no es cierto?, como bien dijo el doctor, están en la misma situación. Y cada persona, por lo demás, además va cambiando su situación a lo largo del envejecimiento. ¿Por qué pensar nuestra vivienda desde este momento en que estamos todavía activos y llenos de energía? Porque nuestras viviendas nos están quedando grandes, porque no están diseñadas de forma universal para todas las etapas de la vida, porque simplemente tenemos muchas etapas en esta parte de la vida que viene, ¿no es cierto?, donde tendremos distintos desafíos que cumplir. Aquí al inicio de este cuadro, por ejemplo, tenemos la vivienda general, que son casas diseñadas para gente mayor, con puertas de tamaños específicos, con baños de tales características, y donde se vive independientemente. Los británicos llaman esto la vivienda de jubilación o retiro independiente. Pero necesariamente con el tiempo, no solo por la edad, sino que a veces por distintas características propias del tipo de vida que uno ha llevado, se requiere una vivienda con asistencia. En Gran Bretaña existe la Fundación Extra Care, ¿no es cierto?, que da asistencia específica en las viviendas específicas de esta jubilación. Después también existen las posibilidades de tener comunidades de jubilación más protegidas en edificios o como el cohousing en casas, etcétera. Después vienen las comunidades o aldeas de jubilación con atención continua, donde evidentemente se requiere de enfermerías y otros aspectos, ¿no es cierto?, de apoyo médico. Y finalmente, ¿no es cierto?, va uno avanzando en el tiempo y puede llegar al tipo de vivienda que ya no es de jubilación, sino que tiene que ver con las etapas donde hay mayor cantidad de problemas y enfermedades, demencias, etc. Ese tipo de vivienda, ¿no es cierto?, de jubilación o retiro es donde nosotros estamos pensando fundamentalmente como propuesta de cambio cultural en Chile. Viviendas que tengan, ¿no es cierto?, un diseño específico para la vida independiente y que potencien las capacidades y las potencialidades que todavía tenemos entre los 60, 80, 85 años. El doctor se refirió suficientemente largo sobre este tema, pero solamente quiero resaltar algunas cosas que aparecieron el 20 de marzo de 2019 en Scientific American, y este estudio publicado por Claire Pomeroy decía básicamente que la soledad, se mostraba que la soledad era una enfermedad tan letal como fumar 15 cigarrillos diarios, pero no es lo único que muestra ese artículo. Ese artículo también muestra que hay una asociación sorprendente entre soledad y riesgo de mortalidad por cáncer. También en ese mismo artículo se subraya que los biólogos han podido demostrar que los sentimientos de soledad liberan, ¿no es cierto?, ciertas hormonas del estrés que a su vez están asociadas a presión arterial más alta, menor resistencia a las infecciones, riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer. Incluso hay evidencia de que esta sensación percibida de aislamiento social acelera el deterioro cognitivo y funcional. De eso se refirió largamente el doctor y no me quiero quedar, ¿no es cierto?, en ello, solamente lo refuerzo y lo subrayo para decir por qué para nosotros es tan importante repensar la forma en que vamos a abordar estos últimos 30 o 40 años de nuestra vida. ¿Cuál es el impacto en salud del bienestar de las personas que han sido trasladadas? El doctor dio datos de Canadá, yo voy a dar datos del Reino Unido.
el número de residentes que se trasladan a comunidades y que padecen previamente niveles clínicos de depresión se reduce en un 64,3% en 18 meses. De los residentes que llegaron al área de cuidados especiales, Extra Care, y que llegan con una condición de prefrágil, el 19% regresó a un estado resistente después de al menos de 18 meses o menos. Las citas de rutina irregulares con los médicos de cabecera, también para estos cuidados especiales de Extra Care, se reducen en 46% después de un tiempo de estar viviendo en comunidad. Y además, después de 18 meses, los residentes experimentaron una mejora en su memoria autobiográfica, lo cual es tremendamente importante, la capacidad de recordar eventos, objetos, personas, etc. Y aquí hay un quinto punto que no es menor, porque efectivamente con una sociedad de personas mayores más sanas, se produce un efecto importante en los sistemas de salud público de los distintos países. En Gran Bretaña, además, esto es bastante fuerte porque como la salud es gratuita completamente, las personas mayores que tienen algún accidente o algún problema, una vez que se sanan en el hospital, es muy difícil mandarlas de vuelta a la casa porque no quieren volver a la casa donde están solos, donde el baño puede estar en el segundo piso, donde no tiene nadie que los atienda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí no solo hay un asunto de querer vivir juntos o de desarrollar una cultura de vivir juntos, sino que además es una manera de volver a nuestras antiguas milenarias raíces, ¿no es cierto?, en que la comunidad se cuida, que nos cuidamos unos con otros, ¿no es cierto? Las personas mayores cada vez más activas no participan en el diseño de su futuro. Siempre son otros los que están pensando por ellos. Siempre son otros los que definen, ¿no es cierto?, el tipo de senior suite o de hogar de anciano o de solución o de CBT en el caso del Sename. Siempre hay otros que están pensando en uno. La sociedad solo proporciona algunos servicios a las personas mayores, salud y pensiones, incluso se niegan servicios típicos como las facultades bancarias. Se mira a las personas mayores como no valentes, sin futuro y sin proyectos. O sea, se considera que una vez que uno se jubila o que las personas porque están un poco mayores ya no tienen ningún proyecto que iniciar, lo cual es completamente falso. Incluso hay estadísticas que muestran que los muy buenos emprendedores, ¿no es cierto?, tienen gran éxito después de los 65 años. Nunca se le pregunta a nuestros mayores cómo desean vivir los cada vez más largos años disponibles que tenemos después de los 65 años, menos nos hacemos partícipes del propio diseño de nuestro futuro. Entonces, este es el momento preciso, nosotros creemos en la Fundación Cohousing, para hacernos cargo de nuestro futuro. El diseño de nuestro hábitat común es un proyecto capaz de inspirar, imaginar un futuro autónomo y generar un mejor bienestar. ¿Qué proponemos? Proponemos generar las condiciones para que cada persona o pareja mayor tenga la oportunidad de diseñar su propio futuro. Creemos nosotros que la vivienda intencional colaborativa e intergeneracional proporciona las mejores oportunidades para lograr esos objetivos. Evidentemente, como lo dije antes yo y como lo dijo el doctor muy bien, ¿no es cierto?, no es la única forma de enfrentar el futuro, pero creemos que aquí hay una fuente enorme de bienestar para todos. ¿Por qué? Porque centramos el desarrollo de este futuro, lo centramos en las personas mayores y no las enviamos a una vida marginal en algún recinto más bien donde se le deposita. Porque las personas mayores vuelven a transformarse en estos proyectos de covivienda, de vivienda colaborativa, ¿no es cierto?, vuelven a transformarse en sujetos políticos que diseñan su propio futuro. Porque se genera un nuevo futuro diseñado en conjunto, dando nuevo impulso a las ideas. Las personas mayores tienen una gran cantidad de ideas, creatividad, nuevas responsabilidades. La responsabilidad, además, es una de las formas de dar vida y sentido a la vida. Y por lo tanto, cuando uno se involucra en un proyecto en que se parte desde cero, todos juntos, hay una revitalización del espíritu de las personas. ¿Por qué la vida en comunidad reduce enormemente las enfermedades de la vejez, dando nuevo sentido a la vida, ¿no es cierto? Y porque impacta positivamente los gastos de las familias mayores. Ahora bien, ¿qué es el cohousing? Y aquí paso muy rápidamente porque sé que algunas personas ya han asistido a otra charla que hemos dado en la Fundación. El cohousing o vivienda intencional colaborativa
es una forma de vivienda comunitaria basada en el concepto colaborativo de recursos, es decir, se comparten recursos. La idea de compartir recursos es muy importante para obtener, ¿no es cierto?, menores gastos comunes, por ejemplo, tener, ¿no es cierto?, generación eléctrica autónoma en los techos de las casas, pero también un solo sistema de lavandería, generación conjunta de calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Un proyecto de cohousing es sumamente revitalizador porque parte desde cero junto con los residentes. Es decir, esto se distingue completamente de lo que es la vida en condominio. No se trata de comprar una casa o de ir a arrendar una casa en un condominio, yo quiero la casa A, yo quiero la casa B, no es así. El proceso empieza desde el principio con los arquitectos trabajando junto con los futuros residentes, quienes definen todo, materiales, sistemas de calefacción, sistemas de tipo de jardín, cómo se van a tomar las decisiones. Aquí vemos una foto típica, ¿no es cierto?, donde hay un arquitecto tratando de interpretar las proposiciones, las propuestas de los propios residentes. El arquitecto está al servicio del proyecto colectivo. No es un proyecto de inmobiliaria que les dice así es el resultado. Esto se construye juntos. Una segunda característica de la vivienda colaborativa intencional es que el diseño del barrio es intencional y es intencionalmente comunitario. Aquí vemos un ejemplo donde, por ejemplo, las casas dan hacia jardines interiores que son comunes, pero también hay jardines individuales. Lo interesante del cohousing es que respeta una vivienda individual donde uno puede quedarse si desea quedarse, porque no todos los días tiene ganas de pasear junto con los demás, o ir a la cafetería, o cualquier otra actividad colectiva como talleres, etcétera, que se pudiese desarrollar. Incluso en uno de estos barrios puede ser perfectamente posible que las personas mantengan sus oficios, sus profesiones. No hay ninguna razón para dejar de ser médico, ingeniero, arquitecto, o incluso artesano, pintor, músico, etc. La otra parte importante de los proyectos cohousing es que tienen áreas comunes muy importantes. Las casas son más bien pequeñas porque cuando estamos mayores no necesitamos más de 60, 80 metros cuadrados, ya es mucho a veces, y por lo tanto los que son importantes son los espacios comunes. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, ustedes pueden tener al fondo un lugar donde se come, se almuerza juntos, se cena junto, que también se puede cerrar y puede ser un cine junto, puede ser un teatro, o puede ser para jugar a las cartas, al bingo, etc. Los espacios comunes son fundamentales. Estos elementos, el 1, 2, 3 que ya mencioné, y 4, ¿no es cierto?, se complementan con 2 elementos más. Es muy importante que la estructura no sea jerárquica, que no hayan roles de liderazgo, sino que la comunidad en realidad toma sus decisiones en conjunto y todos los adultos mayores se ven involucrados en la vida, por decirlo de una manera, política de la propia comunidad. Bueno, se necesitan algunas condiciones que son importantes para mantener una buena convivencia, como que, por ejemplo, no se permite que se hagan negocios adentro de la comunidad. Es importante que si hay un kiosco o algo por el estilo, ¿no es cierto?, sea externalizado de tal manera que haya mucha transparencia en el uso de los recursos comunitarios. Yo hasta aquí llego, tengo algunas cosas que podría mostrar si se necesitaran, por ejemplo, algunos diseños que nosotros hemos hecho para Chile, pero en realidad prefiero terminar aquí porque nos interesa mucho generar la discusión y escuchar las preguntas de quienes están presentes. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante. Aquí estamos teniendo un chat donde estamos recibiendo preguntas, ¿no? Y entonces, tengo una pregunta que dice, a ver quién de los dos la responde. Dice, ¿de qué depende que una persona decida o prefiera vivir con amigos que con su familia? La pregunta tiene 1 millón de respuestas. Cada persona es un universo, obviamente, ¿no? En la vida moderna, perdón doctor, solamente brevemente y le doy la palabra, yo creo que en la vida moderna las familias van alejándose de los mayores porque tienen trabajos que están a distancia, se cambian de país,
las ciudades son tan enormes que entre vivir en Pirque y vivir en Vitacura o vivir en cualquier sector de Santiago o en Valparaíso, Santo Domingo, hace que la familia finalmente no pueda estar permanentemente dedicada a los mayores. Esta idea que la hija se preocupa del papá o de la mamá, tampoco es posible ya, porque las mujeres con todo derecho tienen una vida laboral muy intensa y tienen que preocuparse de niños, trabajo, etc. Entonces, yo pienso que naturalmente se va a ir dando que las personas mayores vamos a ir a tender a reforzar los grupos de amistades que tenemos. Ya por lo menos yo personalmente lo vivo muy intensamente con mi grupo de amigos que estudió juntos en la universidad, y es increíble cómo en los últimos años se ha fortalecido nuestra amistad mucho más de lo que fue hace 10 o 15 años atrás, en que cada uno estaba en la plenitud de sus proyectos. Hasta ahí mi respuesta. Gerardo, doctor, ¿qué nos dirías tú? Yo me colgaría del principio básico de la heterogeneidad que caracteriza a este grupo en especial. Y eso es lo que permite también que cuando uno estructura o define o piensa una política, esa política tiene que tener una forma, tiene que tener un contenido, tiene que tener valga la redundancia, una estructura, pero esa estructura tiene que ser flexible para hacernos cargo de lo que significa al final la familia. Y la familia no solamente va a venir dado por un vínculo sanguíneo, sino va a venir dado probablemente por diferentes elementos, que pudieran ser a veces también intereses comunes, por ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos que estar pensando en una mirada que sea lo suficientemente inclusiva para poder permitir estas diferentes opciones y que, por lo tanto, no se contrapongan y no las limiten al final. Yo mostraba en una de esas diapositivas y después lo reforzaba muy bien Juan Carlos, el escenario de poder elegir. Eso yo creo que es la principal fortaleza de cualquier cosa que podemos tratar de pensar. Cuando la elección es una, no hay elección. Y eso es lo que muchas veces vemos nosotros. Y nos dicen, pero si les estamos dando una opción. No hay una opción cuando no hay una posibilidad de tener alternativas. Y en ese sentido hay que ser lo suficientemente flexibles como para que esas alternativas se hagan cargo de estas particularidades, lo que significa una nueva definición de lo que es una familia. Gracias, doctor. Quiero solo hacer un pequeño paréntesis antes de seguir con algún par de preguntas más. Es que vamos a pasar una encuesta hacia el final de esta conversación para que podamos nosotros tener algún material de estudio posterior que nos permita avanzar en todo lo que tenemos por delante como desafíos, ¿verdad? Tengo otra pregunta acá que dice, ¿cuál es la principal diferencia entre asilo y cohousing? Lo activo que son, lo autovalentes. A ver quién se lanza con esa respuesta. No sé, a mí me gustaría comenzar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vivir al lado de alguien no es vivir en comunidad necesariamente. Un gran ejemplo son los CBT, los condominios de vivienda tutelada del Senama, que son muy buenas ideas desde el punto de vista de resolver el tema físico de la vivienda, pero las personas no quieren vivir juntas y se llevan bastante mal porque vienen de distintas realidades culturales, económicas, regionales, etcétera, etcétera. Algunos tienen algunos defectos. Y por lo tanto, tampoco lo es un condominio donde hay vidas independientes, aunque seamos todos mayores. En el cohousing, en la vivienda intencional, y esa es la palabra fundamental, ¿no es cierto?, colaborativa, ocurren esas dos cosas. Se tiene la intención de convivir mientras igual se mantiene su espacio propio, sus 60, 70 metros cuadrados, su departamento, ¿no es cierto?, pero también se tiene la intención, ¿no es cierto?, de jugar juntos, de conversar, de compartir. El co-care que llaman los norteamericanos o los gringos en general existe, es decir, el co-cuidado. Por eso que la intergeneracionalidad es muy importante, porque cuando al principio se partió con este modelo, eran todos de 60 años y todos llegaron juntos a 90.
Y eso es una dificultad finalmente, ¿no es cierto?, para hacer el co-care, ¿no es cierto? Tiene que haber una declaración intencional de ocuparse de los demás. Y colaborativa, en el sentido de que el proyecto de construcción y vida, ¿no es cierto?, es un proyecto de colaboración, de cotrabajo, de diseñar juntos y también de tener actividades juntos. Uno puede perfectamente pensar en una comunidad que tiene un propósito específico, por ejemplo, medioambiental, cultivan sus propios huertos orgánicos u otras cosas que podamos imaginar. Quizás hasta se pueden entretener haciendo innovaciones tecnológicas dentro de la comunidad, como por ejemplo establecer lagunas grises para tratamiento de agua y riego, etc. Se puede hablar eternamente, no me quiero tomar la palabra. Ujú. Doctor, ¿la pandemia podría tener como consecuencia un cambio de vida y estimule la opción de esta modalidad? Yo creo que de situaciones críticas es donde a veces salen las mejores ideas, y me da la impresión de que dentro de todo lo terrible que ha sido estos últimos 2 años y medio, si también lo extrapolamos con lo que comenzó con el levantamiento social, yo creo que son oportunidades. Chile está probablemente viviendo uno de los momentos más importantes para lo que significa el país de aquí para adelante. Yo lo veo como una tremenda oportunidad, po. O sea, no nos farriemos una oportunidad de generar un mejor país para adelante. Y en ese sentido, una de las respuestas que tenemos que tratar de dar es cómo miramos los espacios para que las personas mayores puedan vivir, donde la respuesta que tenemos, y aquí me cuelgo de la pregunta anterior, está estructurada, está predefinida, está predeterminada sin la participación y sin la posibilidad de tener una mirada que no sea tan monodimensional. En general, la figura de un asilo, que ya como término suena feo, ya suena como una película de terror. O sea, si uno quiere poner el nombre de una banda de heavy metal, de estas que generan así, o de películas de terror, basta con ponerle asilo y ya genera impacto. Entonces imagínense lo que hay detrás de eso, o sea, cómo hay términos que al final generan realidades. Bueno, y en ese sentido, aquí la participación de las personas no ha estado, y lo planteó muy bien Juan Carlos. ¿Cómo vamos a generar un espacio en el cual es como si de repente un día a ustedes les tocan el timbre en la casa y llega alguien y les dice: yo vengo aquí a encargarme de los cuidados de la casa? ¿Y usted quién es? No, me mandaron, y ahí uno puede elegir, sus tíos, sus primos, sus papás, sus amigos o sus hijos. Y yo voy a estar a cargo del aseo, yo les voy a cocinar. Puede haber una súper buena intención detrás de eso. Puede ser necesario que una persona se incorpore, o de ahora en adelante usted, como fue en esta película Up, su casa se va para otro lugar porque tenemos que construir, y acá viva usted en este espacio nuevo que le vamos a diseñar. ¿Dónde está la participación de una persona que hoy día es el sustancial porcentaje del padrón electoral, por ejemplo, y no tiene derecho a voto en dónde va a vivir? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que colgarnos de lo que fue este escenario de la pandemia para pensar en nuevos modelos en los cuales podamos todos convivir de una mejor forma. Y por eso yo creo que el término de es tan interesante, porque habla de que lo hacemos en conjunto. Y eso intencionado es lo que le hace sentido al final de que es participativo. Gracias, doctor. Juan Carlos, ¿cómo se pasa desde el individualismo actual, casa propia, con límites de terreno, vida hacia adentro, a esta vida más comunitaria y más participativa? Cambio cultural, nuevas generaciones. Claro, es bien fácil decir cambio cultural, pero es sumamente difícil. Yo creo que el proceso, lo inteligente del proceso del cohousing desarrollado principalmente por los daneses, pero mejorado por los británicos, innovado por los norteamericanos, los canadienses, es un proceso muy interesante porque dura 3 años. Por eso que hay que conversar pronto, no se puede perder el tiempo, tenemos que ponernos las pilas y empezar a los 60 años y ojalá a los 55. Todavía podemos seguir haciéndolo y pensarlo a los 65, porque tenemos que elegir el terreno juntos, porque tenemos que trabajar con el arquitecto juntos,
Porque en ese proceso de 3 años yo voy a saber si funciono o no funciono en una comunidad con una metodología además que es profundamente democrática, en un sentido profundo, es decir, las decisiones se toman en conjunto, ni siquiera por mayoría, sino que existen estas metodologías que en inglés se llaman non-violent communication, pero se pueden traducir exactamente igual, aunque mis autores como Rafael Echeverría y Maturana podrían protestar un poco en esa traducción, pero básicamente lo que está detrás de estas metodologías es que las personas se sientan incluidas en la toma de decisiones y que el diseño sea conjunto, y el choclo se desgrana muy rápidamente. Hay personas que enganchan y se enamoran del proceso, y hay personas que se dan cuenta honestamente, y no es malo, porque puede ser. Y está lo que dice el doctor, que tenga la posibilidad de elegir. Quiero seguir en este proyecto que dura 2, 3 años de construcción de una comunidad, o sabes que para mí esto es imposible, yo no soporto. Entonces creo que la única forma es vivir el proceso y decidir en el proceso, yo sirvo para esto o no sirvo. Estás sin micrófono, Gaby. Gracias, Juanca. Voy a matizar leyendo un comentario que nos manda Flores, Jime, a ti y a mí. Dice: me emociona este proyecto, soy de Concepción y desde hace 20 años o más perseguía una iniciativa así. Todo lo que hacen en Travesía 100 está absolutamente ligado para echarlo a andar. Te felicito porque creo que eres ideóloga. Una líder, ¿no? Qué linda. Bueno, tengo tiempo, Jime, para seguir con preguntas, porque hay muchas preguntas. Se puede preguntar. Creo que está tan bueno que yo no lo interrumpiría por el reloj, y sigamos. Ya, sigamos, ok, vale. Pregunta: ¿existen algunas experiencias de cohousing en Chile? ¿Hay algún proyecto en ejecución? Juan Carlos. No, propiamente tal no hay ningún proyecto en ejecución. Tenemos varios en carpeta. Tenemos uno en Mantagua. Tenemos un proyecto bien especial en carpeta con los jesuitas. Hemos hablado con ellos en Valparaíso. La idea es construir ahí un edificio para personas mayores de arrendamiento, pero y vincularlo con la gente joven, con los estudiantes universitarios que no son de altos ingresos en general en Valparaíso y vienen de otras regiones. Ahí se puede vivir una sinergia bien valiosa, que es la idea de que los jóvenes pueden cuidar, acompañar, comer, salir a caminar con los mayores y recibir a cambio, ¿no es cierto?, en ese mismo edificio una habitación a menor costo de arriendo. Es un modelo que no inventamos nosotros y que por supuesto estamos siempre mirando al extranjero, en Holanda, en Francia, estas cosas funcionan. Tenemos varias cosas en carpeta. Tenemos un proyecto en el Parque Carén de la Universidad de Chile también. Todo esto es muy nuevo. Con Gabriela, sobre todo, viene predicando en el desierto desde hace 4 o 5 años. Y bueno, nosotros, la fundación tiene 2 años, y creo que en 2 años hemos logrado entusiasmar a mucha gente, pero todo esto tiene que ir cuajando. Dos o tres cosas tienen que pasar. Una es que un grupo importante de gente empiece el proceso. Para nosotros es bien importante esto, porque Gabriela y yo nos certificamos en Estados Unidos como facilitadores de procesos de creación de cohousing, que son muy difíciles y que tienen toda esta tecnología, esta técnica de comunicación no violenta y de creación de futuro conjunto, pero tiene también los problemas de financiamiento. Para eso tenemos, ¿no es cierto?, una comisión funcionando para mejorar los sistemas de cooperativas en Chile. Esto tiene problemas también, ¿no es cierto?, de legislación, de quién es dueño de la tierra. Si es para mayores, en general estos son personas que van a vivir 20, 30 años, ¿cómo se hereda? Es mejor el arrendamiento, quizás porque el acceso es más importante que la propiedad.
etcétera. Estamos construyendo en el camino y lo que más queremos es que algunos de los proyectos que tenemos ya hasta con diseños, como mostré por ahí, ¿no es cierto? Prontamente agarre vuelo. Gracias, Juan Carlos. Nosotros somos, dicen, una pareja de 43 años y queremos empezar a preparar el camino para vivir en comunidad a partir de los 65, por ejemplo. ¿Cómo se arman los grupos? Digamos que nuestros amigos no quieren vivir así. ¿Cómo generar barrios donde podamos hacerlo? Bueno, por suerte nosotros estamos llegando de alguna manera tarde, porque ya hay 60 años de experiencia en esto. Hay todos los modelos. Hay desde modelos, ¿no es cierto?, que vienen reforzados por la ley. En Gran Bretaña, ¿no es cierto?, los proyectos inmobiliarios están obligados a tener un 25% del proyecto de inclusión, donde inclusión significa no solo incluir a personas de menores recursos, sino que los mayores son en general personas de menores recursos, sino que inclusión significa que el proyecto inmobiliario incluya a las personas mayores e intergeneracional. Está, ¿no es cierto?, el generar las amistades también. En Estados Unidos es muy fuerte las reuniones para generar cohousing en las iglesias, pero ese es un modelo que yo no sé si culturalmente se aplica para Chile, porque en Estados Unidos existe toda esta cosa muy típica, ¿no es cierto?, de que las iglesias son independientes y cada comunidad tiene una iglesia. Hay muchas formas de resolver el tema. Nosotros los invitamos a que sigamos en estas reuniones, porque en algún momento se van a formar estos grupos de 25, 30 personas. Las comunidades no deben ser muy grandes, y esta es una cosa bien importante que no la he dicho en esta conversación, que es que la experiencia internacional permite mostrar que el mínimo necesario para una buena comunidad es 15 personas para poder tener ciertos gastos medios más bien bajos, y tampoco hay que crecer más allá de 25 unidades familiares porque el número de conflictos empieza a hacerse exponencial. Los seres humanos, y esto probablemente el doctor lo puede explicar mucho mejor, ¿no es cierto?, que neurológicamente tenemos cierta capacidad de coordinación comunitaria que tiene un límite, y tiene un límite que depende aparentemente del tamaño del cerebro, etcétera, etcétera, y por lo tanto sobre 25 unidades familiares no se recomienda, los conflictos aumentan exponencialmente y ya no es una comunidad como la he descrito, intencional, colaborativa, democrática, donde las decisiones se toman todo en conjunto. En Chile probablemente va a surgir un modelo de cohousing a la chilena, porque esto hay que adaptarlo. Tampoco es cuestión de traer a daneses a Chile para hacer cohousing a la danesa. Sin duda. Hay muchas preguntas que tienen que ver con los costos, con cómo es posible, si la compra, el arriendo. Yo quisiera ahí hacer algún aporte y decir que todo esto que ha ido señalando tanto Gerardo como Juan Carlos, en el fondo lo que se hace es aquello que el grupo decide hacer, ¿no? El modelo que señala Juan Carlos, que estamos empezando a desarrollar en Carén, lo que va a permitir es identificar, por ejemplo, la posibilidad que un municipio entregue un terreno en comodato y que las personas que vayan a residir ahí puedan obtener un subsidio de arriendo del Estado y pagar su arriendo, por ejemplo, con ese subsidio. Eso puede ser un modelo, una manera, ¿no? También puede ser que haya un otro que invierta a largo plazo y esa inversión que haga a largo plazo se pague por la vía del arriendo de los usuarios. O sea, hay infinitos modelos, como ha dicho Juan Carlos, y todos pueden ser hechos de manera tailor-made en el fondo, hecho a medida, ¿no? Déjenme ver que tengo aquí otras preguntas. Quiero complementar algo sobre los costos. Por favor, dale. Gerardo dijo algo muy importante al final de su charla sobre que esta solución se ha dado con muy buenos éxitos en países desarrollados,
de altos niveles de ingreso, etc. De los propósitos que se ha impuesto la Fundación es que este modelo no puede ser un modelo calcado a como está en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, sino que tiene que tener las distintas posibilidades y flexibilidades para ser accesible a una clase media profesional, a una clase media que con bajas jubilaciones cae su nivel de vida. También perfectamente puede seguir siendo válido para una clase media que tiene los ahorros y puede, por ejemplo, arrendar su casa antigua en Vitacura y con esa plata puede entrar en un cohousing en Santo Domingo o en Mantagua. Es decir, nosotros no queremos una solución única a lo europea o norteamericano, sino que queremos adaptarnos a las distintas realidades socioeconómicas y culturales de Chile, que estos sean soluciones universales. ¿Por qué universales? Porque los impactos en la calidad de vida de los mayores en los próximos 20, 30 años, si tenemos éxito en este modelo de vida, de cambio cultural, de innovación social y cultural, pueden ser enormes para toda la sociedad chilena, cualquiera sea su nivel profesional o sociocultural, etc. No tiene por qué ser una cosa para personas, ¿no es cierto?, de altos ingresos. Okay. ¿Qué caracteriza a una vivienda intencional colaborativa que la hace más adecuada que una residencia, por ejemplo, que una residencia para personas mayores? Doctor. Probablemente ahí lo que lo hace especial y lo hace diferenciador es el hecho de que la forma de cómo funciona es algo que deciden las mismas personas. Y de ahí lo mencionaba muy bien Gaby, cuando hablaba esto de tailor-made, o sea, adaptado a lo que las personas quieren. Y eso es algo que probablemente lo hace más interesante. Pero también es importante entender que esto no es la única propuesta, ¿no es cierto? Aquí dentro del chat aparecen preguntas sobre si esto también puede ser un modelo intergeneracional. Quizás no sea el mismo cohousing, porque probablemente ahí lo que se está buscando es un escenario donde hay intereses más comunes, que están todos viviendo un proceso más o menos similar, pero sí pudieran haber ejemplos intergeneracionales. Existen también experiencias de situaciones intergeneracionales que son súper interesantes, y ahí uno tendría que también pensar que pudiera existir esa opción. Ahí plantea, por ejemplo, dentro del chat, Camilo su experiencia de vida, que le toca ser cuidador en estos momentos de lo que es su abuela, y que hay un vínculo muy cercano entre los dos, y pregunta, ¿esto es algo que eventualmente puede ser beneficioso? Por supuesto que sí. Aquí uno tiene que adaptar, por lo tanto, lo que son los intereses, lo que son las formas de mirar las cosas, pero hay un sustrato común, ahí hay un vínculo afectivo común, que es la raíz por la cual ahí se puede construir una relación en la cual los dos aprendan cada uno de las experiencias del otro, y de qué manera generan también una alianza en la cual todos pueden salir ahí también muy potenciados, pero a su vez permitiendo la individualidad de cada uno, permitiendo los intereses de cada uno. Y esos cruces transgeneracionales yo creo que son también tan interesantes, que son aprendizajes que todavía como sociedad estamos bastante vírgenes, en el sentido que estamos recién aprendiendo de cómo irlos construyendo. Gracias, Gerardo. ¿Tiene el sistema un procedimiento para resolver las dificultades que se produzcan entre los residentes? Duelo. De convivencia, ¿no? Claro. Sí. Un trago de vino, dices tú. Una copa de vino. Además están los tragos de vinos, claro, por supuesto. Sí, pues, No, obvio. efectivamente la metodología, que esta tiene ya 30, 40 años de desarrollo, incluye esto, y desde luego incluye probablemente desarrollar voy a decir una palabra que no se aplica correctamente, un negocio nuevo, ¿no es cierto? Que es la de la facilitación, ¿no es cierto? Que es la de la facilitación de la vida en comunidad. No es necesario que los 25 unidades familiares tengan un capo en negociación o en facilitación de la convivencia.
En los otros países han ido apareciendo estos profesionales que ayudan a la resolución de conflictos. Y al final, si la vida se hace imposible por culpa de uno de los residentes, y hay también métodos para pedirle que se haga a un lado porque está ensuciando, envenenando la comunidad, y todo eso tiene que estar muy bien reglamentado desde el principio. Por eso es que hay un problema legal en Chile para hacer esto, y lo tenemos y estamos completamente conscientes. Aquí no se puede aplicar así a rajatabla la ley de condominios o de vida, ¿no es cierto?, en comunidad, porque entonces los jueces van a siempre juzgar en torno a ese tipo de diseño. Y este es un diseño muy, muy distinto. Entonces también hay dificultades que tenemos que superar de alguna manera, que estamos conversando con todo el mundo para ver qué tipo de diseño legal se le puede dar o espacio para que la comunidad tenga cierta flexibilidad respecto de situaciones. Son buenas preguntas esas. Sí, gracias, Juan Carlos. Hay una aquí que a mí me duele leerla quizás, pero en fin. Hay un nivel social que se debe cumplir para postular o acceder a esta modalidad. Y yo leo estas preguntas y me dan un poco ganas de llorar. Doctor. Esas son las preguntas que vienen de esta adaptación que tenemos que hacer a la realidad país. Pues, ¿no? Este es un país que, no sé, la impresión que me he ido dando yo en el tiempo es que, sin ser un país rico, no es un país pobre, pero es un país mal pelado. Está mal distribuido y está mal gestionado mucho de los recursos. Hay muchos esfuerzos que están repetidos, hay mucha falta de organización en cosas que se están haciendo muchas bien, pero tenemos una oportunidad de mejor gestionar esos recursos. Y probablemente también en esta mirada que plantea con mucha lucidez Juan Carlos sobre esto, que no es una extrapolación de traer a los daneses o a los nórdicos y empezar a funcionar de esa manera, yo creo que se puede hacer un producto súper bueno con una mirada de la cual es la realidad nuestra. Y en ese sentido, yo creo que es factible pensar que esto pudiera generar una forma en la cual los recursos no sean la limitante. Y hay ejemplos de comunidades de escasos recursos que se han organizado y han funcionado bien. Y no tienen el nombre de cohousing y puede que no tenga la certificación, pero esto no estamos hablando de algo que no exista en nuestro país. Entonces, aquí hay probablemente una estructura y quizá una serie de criterios que pueden que sea necesario que se cumplan, pero modelos de funcionamiento comunitario, más allá de un condominio donde cada uno hace su vida, en una sociedad tan individualista como la nuestra, no va por ahí. Acá es cómo compartimos nuestros intereses y lo llevamos a una convivencia. Y yo creo que eso no es un tema de recursos, es un tema de ponerse de acuerdo y tratar de hacer las cosas bien. De voluntades, claro, de anticipar las voluntades, claro que sí. Gracias, Gerardo. Bueno, yo quisiera pasarte a ti, Jimé, para que termines, pero antes de eso quiero agradecer este espacio. Creo que ha sido, los aportes de Gerardo y Juan Carlos son realmente significativos. La participación tan entusiasta de la gente que ha estado con nosotros, de las preguntas tan interesantes que ha habido. Les doy las gracias. Le encuentro todo un sentido al propósito que me puse hace como 7 años de insistir con esto. Estoy feliz. Muchas gracias. Gaby, nada que agradecer, nada que agregar, simplemente contar que nos conocimos cuando estábamos al principio de estas maravillosas ideas, tanto de cohousing como de Travesía 100, y que qué maravilla que surjan estas soluciones innovativas que se hacen cargo de esta nueva manera de envejecer. Así que también muchas gracias a ti, a Juan Carlos, a Gerardo y a todos quienes nos han acompañado. Bravo, aplausos a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, Muchas gracias, que estén bien.
Gracias. Igual, gracias. Todo. Está Gracias. llegando la primavera. Chao, muchas Sí. gracias.